Video sobre las quinesis, tuvo bastante apoyo y les dije que les haría videos sobre cada una de ellas. El día de hoy empezaremos con la telequinesis, posteriormente iremos haciendo las demás, así que necesito tus likes, quiero 1000 likes y aparte de eso que me comentes en la caja de comentarios de qué otra quinesis te gustaría que hablase. Asimismo, recuerda que la meta es de 1000 likes, sin más que decir, comencemos. Para comenzar con estos ejercicios iniciales de telequinesis, es necesario primeramente tener en claro qué queremos lograr y también creer que podremos lograrlo. Si bien esto parece una obviedad, es muy necesario decirlo, pues hay que entender que una cosa es razonar, que hay que creérselo, y otra muy distinta es sentir esa fe, entre comillas, y creer de verdad hasta el punto de lograr modificar la realidad misma. Por esto decidí comenzar animándote para que te adentres en esta materia, a que limpies tu mente de toda duda, que te programes para olvidar todo prejuicio sobre lo que es y lo que no es posible, y que luego, armados de este poder de convencimiento, se lancen a la búsqueda de sus facultades latentes, con esperanza y con mucha alegría, y seguramente muy pronto conseguirán cosas que otros suelen denominar como imposibles. Pero obviamente eso depende de ti y de tus capacidades, y sobre todo de tu disciplina. La energía psíquica, antiguamente llamada magnetismo animal o también energía mesmérica, en honor a Mesmer, uno de los primeros médicos en desarrollar un sistema de sanación basado en la energía emanada del ser humano, así como también fue uno de los primeros en Occidente en utilizar imanes para fines terapéuticos. Dicho sea de paso, le trajo repudio y la burla del resto de sus colegas en el campo de la medicina de su época. Pero volviendo a nuestro tema, esta energía que en nuestra era llamábamos energía universal, psíquica, etc., y que algunos científicos llegaron a llamar energía X, pues se llegó a utilizar para realizar estudios específicos sobre psicoquinesis. Es en definitiva nuestra fuente, nuestro manantial de donde canalizar ese poder para realizar las proezas de la psicoquinesis y la telequinesis, entre otros fenómenos. Si bien no me pondré a detallar aquí sobre mis descubrimientos particulares de cómo se comporta esta energía, cómo modificarla y cuándo son las horas claves para obtener mejores resultados, lo cual lo dejaré para más adelante, sí diré en cambio que es necesario a todo aquel que desea hacer telequinesis, reiki, sanación o uso de facultades psíquicas aprender a captar esta energía, a acumularla, aumentarla y dirigirla de manera controlada. Con esto en mente, hoy te traigo 2 ejercicios iniciales que no son los únicos ni mucho menos, pero son de gran utilidad para comenzar de la manera correcta, sin complicaciones ni misterio. Comencemos pues por el primer ejercicio y sus primeros pasos. Para este primer ejercicio necesitarás 2 elementos: agua común y corriente y un vaso o recipiente a tu elección. Ahora, los pasos son los siguientes. Comienza por llenar el vaso con agua y luego ubícate frente a él. Si quieres, puedes estar sentado o de pie, es indiferente, pero ten presente que estarás algunos minutos así, por lo que sería bueno que lo tengas en cuenta. Estando frente al vaso, extiende tus brazos y apunta los dedos de ambas manos en dirección al mismo, como si quisieras proyectar una energía que saliera desde la punta de tus dedos. Imaginarás que emites un fluido o energía hacia el agua, durando este ejercicio entre 5 a 15 minutos como máximo. Una vez transcurrido este tiempo, no sigas el ejercicio, pues puedes provocar agotamiento de esta energía y por ende causar una depresión por el uso constante de la misma. Lo siguiente es que no tires esa agua en cualquier parte, pues una vez cargada de esta energía, la puedes usar con fines medicinales, puedes tomarla y potenciarte, puedes emplearla vertiéndola en alguna planta que quieres que crezca fuerte, o incluso si deseas que crezca más rápido. Si colocas 2 plantas o 2 flores en distintos vasos y en uno pones agua común y en el otro viertes el agua energizada, verás que si es una planta, la del agua energizada crece mejor que la otra que usas de control para el experimento, y si es una flor cortada, la del agua con la energía durará muchos días más que la otra con agua común. Puedes dársela de beber también a un animal o mascota enferma que quieras que se mejore más rápido y se ponga mejor.
Ahora, el segundo ejercicio es sobre elementos. Para este segundo ejercicio no deberías realizarlo el mismo día que el primero, pero necesitarás agua común y corriente, un recipiente de plástico, vidrio, un plato hondo o cualquier cosa profunda que te permita verter el agua y que sea amplia. Y por último, un vaso desechable, de esos de cumpleaños, puede ser de cartón también. De hecho, recomendaría más el de cartón, pero ya depende de ti y de tus gustos. Y eso sería todo. Lo primero sería colocar el agua en el recipiente. Lo segundo, dar vueltas al vaso de plástico poniéndolo boca abajo. Y luego, de esperar unos segundos a que el agua del recipiente se aquiete, lo colocarás sobre el agua de manera que flote. Comienza a mentalizarte y concentrar tu voluntad en movilizar energía desde tus brazos a tus manos y dedos, como lo habías practicado en el ejercicio número 1. Una vez comiences a sentir el flujo de energía emanar de tus dedos, lo diriges hacia el vaso plástico, a una distancia de no más de 10 centímetros y no menos de 2 centímetros, y nunca tocando el vaso. Y sí, tristemente es necesario aclarar esto. Mira el vaso e imagina que lo atraes hacia ti, aun cuando al principio no se mueva. No te desanimes, sigue sin tensiones, diviértete y disfruta la experiencia. Verás que en pocos segundos, pasado ese momento de duda, sentirás que hay una conexión invisible entre tus dedos y el vaso, una corriente de energía que lo atrae hacia tus dedos, moviéndolo o frenándolo según cómo tú te conectes y pienses. Pasado unos momentos, puede que sientas que tu conexión con el objeto se corta o se debilita. No te preocupes, es normal, ya que la energía cinética no es continua y fluida, solo descansa unos momentos y luego sigue. Es muy probable que sientas que la temperatura disminuye en torno a tus brazos, manos o dedos, incluso puede disminuir en toda la habitación. Esto se debe a que para producir energía más física, quienes realizamos quinesis, tomamos esa energía en forma de calorías del mismo ambiente. Por eso, si hace demasiado frío donde estás, es muy probable que no tengas éxito para realizar telequinesis, al menos al principio. Pasados unos 15 a 30 minutos como máximo, concluye el ejercicio y descansa. Por último, una cosa útil es que tomes notas de tus logros, sensaciones, resultados e ideas, ya que todo ello será tu trabajo de campo para obtener material de estudio que puedas compartir o simplemente volver a leer y analizar. Muchas veces podemos pasar por alto detalles importantes que al volver a ver más adelante nos abren la puerta a nuevos descubrimientos que nos faciliten el trabajo. Esto como extra, pero realmente me parece que es una de las mejores opciones si quieres empezar. Y aparte es muy fácil notar resultados si lo haces con todas las precauciones, por lo que me parece bastante interesante, a la par que muy sencillo y se puede hacer con simples objetos. Se trata de realizar una rueda sí para poder girarla, o una sidewheel. Una sidewheel es una pieza de papel doblada en forma de pirámide que reposa sobre un palillo conectado a un trozo de papel aluminio. Enfócate en el objeto, alcanzándolo con tus pensamientos y hazlo girar con tu mente. Trata simplemente de girar la rueda sin derribarla. Esto te puede ayudar a aprender cómo controlar tus habilidades, o también puedes colocar un frasco o recipiente de vidrio sobre la rueda para evitar que el viento la gire. Este es sin duda uno de los ejercicios inicial más conocidos dentro de la telequinesis para poder comenzar, y además se pueden palpar sus resultados, por lo que te deseo mucha suerte y me gustaría que después de un tiempo vuelvas a este video y me cuentes tus experiencias. Sin más que decir, nos vemos